Una mujer caminaba cada día con una sed que nadie veía. No era solo la sed del cuerpo, era la del alma cansada, la del corazón que había buscado descanso y no lo había hallado. Vivía marcada por su historia, cargaba decisiones rotas y había aprendido a caminar sola, para no enfrentar las miradas ni el juicio silencioso de los demás. Por eso salía al mediodía, cuando el sol caía con fuerza, cuando nadie más estaba allí, no porque amara la soledad, sino porque la vergüenza pesa más que el calor. Nadie la esperaba, nadie la buscaba, y tal vez ella misma había dejado de creer que Dios aún pudiera mirarla. Pero aquel día, sin saberlo, sus pasos la conducían hacia un encuentro preparado desde el cielo. Junto al pozo de Jacob, el Señor Jesús se detuvo, no solo por cansancio, sino porque el Padre había señalado ese momento. El Hijo del Dios viviente se sentó donde nadie se sentaba y habló con quien nadie quería escuchar, no con reproche, no con dureza, no con palabras de condena, sino con verdad y con gracia. En una conversación sencilla, el corazón de aquella mujer fue expuesto, pero no para ser destruido, sino para ser sanado. Y lo que comenzó como una simple petición de agua, terminó convirtiéndose en una revelación que transformó su vida. Tan profundo fue aquel encuentro que la mujer dejó su cántaro, olvidó su antigua vergüenza y corrió hacia la ciudad diciendo: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho». La que antes evitaba a las personas, ahora las buscaba. La que caminaba escondida, ahora hablaba con libertad, porque cuando un alma se encuentra con Cristo, ya no puede seguir siendo la misma. Esta historia no habla solo de una mujer, habla del corazón humano, habla de la sed que todos llevamos dentro, y del Salvador que aún hoy se acerca para saciarla. Si permaneces hasta el final, descubrirás cómo el Dios eterno puede usar incluso a quien ha sido herido, señalado y quebrantado para llevar vida a muchos. Te invitamos con respeto a acompañarnos en este recorrido por la palabra, a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a abrir el corazón, mientras nos acercamos juntos a uno de los encuentros más reveladores registrados en las Escrituras. Porque en el Evangelio según Juan capítulo 4, hallamos una historia que no envejece, no pierde fuerza y sigue hablando al alma. Jesús salía de Judea y se dirigía nuevamente hacia Galilea. El camino era conocido, muchos lo recorrían, pero había una región que casi todos evitaban: Samaria, no por distancia, sino por desprecio. Durante generaciones se había levantado una separación profunda entre judíos y samaritanos. Heridas antiguas, palabras no sanadas, una enemistad transmitida de padres a hijos. Para muchos, atravesar Samaria era impensable. Pero el Señor Jesús no caminaba guiado por la costumbre humana, sino por la voluntad del Padre. Y la Escritura declara con sencillez, pero con un peso eterno: le era necesario pasar por Samaria. No era una coincidencia, no era una ruta más corta, era una cita determinada por el Dios viviente. Porque cuando el Altísimo decide alcanzar un corazón, no hay frontera que lo detenga, ni rechazo que lo limite. Así llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo antiguo, un lugar conocido, un sitio cotidiano, un punto de encuentro para generaciones enteras. Y fue allí donde el Señor se sentó. La Escritura dice: «Y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo». El Hijo del Dios eterno conocía el cansancio. No fingía humanidad, la vivía. Había caminado largas jornadas. Su cuerpo sentía fatiga, y aún así, su corazón permanecía atento. Porque mientras los discípulos fueron a la ciudad a comprar alimento, Jesús permaneció solo, solo ante los ojos humanos, pero nunca fuera del propósito del Padre. Era cerca de la hora sexta, el mediodía, la hora en que el sol golpea con mayor fuerza sobre la tierra árida de Samaria. Una hora pesada, difícil, abrumadora. En aquella época, las mujeres no solían ir al pozo a esa hora. Normalmente acudían muy temprano en la mañana o al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar
y el calor era más soportable. ¿Y por qué iban en esos momentos? Porque el clima en Samaria era muy caluroso, y sacar agua era un trabajo pesado. Los cántaros eran grandes, y cuando se llenaban, su peso se hacía difícil de cargar. Además, aquellas horas no eran solo prácticas, también eran momentos de compañía. Las mujeres caminaban juntas, conversaban, se acompañaban, compartían la vida cotidiana mientras realizaban una tarea necesaria. El pozo no era solo un lugar para sacar agua, era un espacio de encuentro. Por eso, ir al mediodía no era lo normal. Quien acudía a esa hora, lo hacía sola, y su soledad hablaba sin palabras. Ella evitaba a las demás mujeres, prefería el ardor del sol antes que las miradas, antes que los murmullos, antes que los comentarios que hieren. Su soledad no era casual, era el reflejo de un corazón herido, una soledad marcada por el rechazo y por la vergüenza. Porque en una sociedad como la de aquel tiempo, la reputación de una mujer lo era casi todo, mucho más que hoy. Perderla significaba cargar una vida señalada, una existencia limitada, una historia difícil de borrar. Y precisamente en esa hora, cuando nadie más estaba allí, se acercaba una mujer de Samaria. Venía sola, no compartía conversación, no llevaba compañía. Había aprendido a caminar así, tal vez no por elección, sino porque su pasado la había empujado al margen. Pero aquel día, sin saberlo, sus pasos la llevaban hacia un encuentro preparado desde el cielo. Jesús la vio acercarse. No se apartó, no evitó su presencia. El Señor no huye del quebrantado, no se esconde del pecador, no se incomoda con el pasado humano. Cuando la mujer llegó al pozo, Jesús rompió el silencio con una petición sencilla: dame de beber. No fue una orden, no fue un discurso, fue una palabra humilde. El creador del agua, pidiendo agua, el que sacia toda sed, presentándose necesitado. Y en esa frase simple comenzaba una conversación que había sido preparada desde la eternidad. La mujer se detuvo. No era común que un judío hablara con una samaritana, mucho menos un maestro, mucho menos un hombre con una mujer a solas. El asombro llenó su pensamiento, aunque aún no comprendía quién era realmente aquel que tenía delante. El pozo seguía allí. El cántaro aún estaba en su mano, pero algo invisible ya comenzaba a moverse en su interior. Porque cuando Jesús inicia una conversación, la vida nunca vuelve a ser igual. Y así, junto a aquel pozo antiguo, el agua visible permanecía quieta, pero el agua viva estaba a punto de ser revelada. La mujer escuchó aquella petición y se detuvo. No era una frase común, no era algo que esperaba oír. Un judío hablándole a una samaritana. En aquella época, los judíos evitaban todo trato con los samaritanos. No compartían utensilios, no intercambiaban palabras, ni siquiera bebían del mismo recipiente. Para ellos, hacerlo significaba contaminarse. Y además de eso, un maestro judío no solía dirigirse a una mujer en público, mucho menos a solas. Por eso su sorpresa fue profunda, y respondió diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? No era una pregunta ofensiva, era desconcierto, porque su vida le había enseñado que esas barreras no se cruzaban. Pero Jesús no se apartó, no se justificó, no explicó normas, no defendió costumbres. El Señor llevó la conversación a un plano más alto, y con una voz tranquila dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer escuchó aquellas palabras, pero las entendió según lo que conocía. Para ella, agua viva no era algo espiritual, era agua que corría, agua fresca, agua que fluye. Por eso miró el pozo, miró el cántaro, y respondió con sinceridad: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? No se burlaba, no dudaba por maldad, simplemente interpretaba lo eterno desde lo natural. Entonces añadió: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Al mencionar a Jacob, ella no hablaba solo de historia, estaba diciendo: yo también pertenezco,
No hablaba desde orgullo, sino desde identidad. Pero Jesús no discutió genealogías, no vino a debatir orígenes, vino a revelar vida, y respondió con paciencia: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús no negaba el valor del pozo, pero mostraba que no era suficiente, porque todo lo externo solo calma por un tiempo, pero el alma necesita algo más. Aquellas palabras comenzaron a tocar su interior. Ella conocía la sed. Había buscado descanso en relaciones. Había intentado hallar seguridad. Había esperado llenar vacíos profundos. Y siempre volvía a tener sed. Ahora escuchaba hablar de una fuente interior, de una vida que no dependía del pasado, de una plenitud que no se agotaba. Entonces dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aún no comprendía del todo, pero su corazón comenzaba a abrirse, porque cuando alguien ha vivido cansado por mucho tiempo, la promesa de descanso verdadero despierta esperanza. Ella pensaba en no volver al pozo, en no cargar más el cántaro, en no caminar otra vez bajo el sol. Pero Jesús no había venido solo a cambiar su rutina, había venido a sanar su vida. Y el Señor, que conoce el interior del hombre, no entrega el agua viva sin antes tocar la raíz de la sed. Por eso, con verdad y con amor, le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Y en ese instante, la conversación dio un giro, de lo general a lo personal. Porque la restauración verdadera comienza cuando la verdad encuentra el corazón. Las palabras de Jesús quedaron suspendidas en el aire. Ve, llama a tu marido y ven acá. No fueron palabras duras, no sonaron como acusación, pero tocaron un lugar profundo. La mujer guardó silencio, porque aquella frase alcanzó una parte de su vida que nadie solía mencionar. Entonces, respondió con sencillez: No tengo marido. No intentó justificarse, no explicó su historia, no dio detalles, solo dijo la verdad. Y Jesús, con una mirada que conocía el corazón, respondió: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estas palabras no fueron pronunciadas para avergonzarla. Jesús no estaba exponiendo su pasado ante otros. No había público, no había acusadores, solo 2 personas junto a un pozo. El Señor no enumeró su historia para humillarla, sino para mostrarle que Él la conocía completamente. Nada de su vida estaba oculto, nada era desconocido para Él, y aún así, había decidido quedarse. En aquella época, la situación de una mujer como ella era profundamente dolorosa. Una mujer dependía social y económicamente del matrimonio. Perder a un esposo, por muerte, abandono o rechazo, significaba quedar vulnerable. Y repetir esa pérdida una y otra vez dejaba una marca profunda ante la comunidad. Su reputación quedaba herida, su dignidad cuestionada, su nombre señalado. Y ahora vivía con un hombre que no era su esposo, no porque despreciara la ley, sino porque su vida había sido quebrada demasiadas veces. Jesús no explicó cómo ocurrió, no juzgó las circunstancias, porque el propósito no era condenar, sino revelar la verdad que libera. La mujer lo comprendió, y por primera vez, alguien conocía toda su historia y no se alejaba. Eso quebrantó su interior. Entonces dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. No era una frase religiosa, era reconocimiento. Ella entendía que aquel hombre no hablaba desde información humana. Había sido vista, completamente vista. Y como ocurre cuando un corazón comienza a despertar, llevó su pregunta más profunda. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. No estaba cambiando de tema por evasión. Estaba preguntando desde el alma, porque cuando una persona ha vivido rechazada, necesita saber dónde puede acercarse a Dios sin ser despreciada.
Durante generaciones, los samaritanos habían adorado en el monte Gerizim, mientras los judíos afirmaban que solo Jerusalén era el lugar correcto. Aquella diferencia no era pequeña, había dividido pueblos enteros. Ella quería saber algo esencial. ¿Dónde puedo adorar yo sin ser rechazada? Jesús respondió con ternura y verdad. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sus palabras no destruían la fe, la ampliaban. Y continuó: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús habló con claridad, pero sin desprecio, y luego reveló algo completamente nuevo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No habló de lugares, habló del corazón, porque Dios no busca perfección externa, sino verdad interior. Jesús añadió: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer comenzaba a comprender. Ya no se trataba de su pasado, ni de su reputación, ni de dónde venía. Se trataba de quién era Dios. Entonces dijo con esperanza: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Era la confesión de alguien que aún espera, de alguien que cree que Dios todavía puede hablar. Y entonces, con palabras sencillas pero eternas, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No hubo señales visibles, no hubo manifestaciones externas, solo una revelación. El Mesías se mostró no a un rey, no a un sacerdote, no a una multitud, sino a una mujer herida. Y en ese instante, la historia comenzó a cambiar. Las palabras de Jesús quedaron grabadas en su interior. Yo soy el que habla contigo. No fueron muchas, no necesitaron explicación. La mujer no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque su corazón estaba siendo alcanzado. Durante años había cargado preguntas, culpa y silencios. Y ahora, el Mesías estaba frente a ella, no para señalarla, no para recordarle su pasado, sino para revelarse como Salvador. En ese momento llegaron los discípulos y se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer, no porque despreciaran a la mujer, sino porque, según las costumbres de la época, un rabí no solía conversar en público con una mujer desconocida, y mucho menos a solas. Pero ninguno dijo nada, porque había momentos que solo el cielo comprendía. La mujer miró el cántaro que había llevado consigo. Aquel recipiente no era pequeño, era pesado. Representaba su tarea diaria, su rutina, su esfuerzo constante. Cada día había caminado con él bajo el sol del mediodía. Y ahora, sin darse cuenta, lo dejó allí. La Escritura dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. No fue un descuido, fue una señal, porque cuando el alma encuentra aquello que realmente necesitaba, las cargas antiguas pierden su peso. Ella no regresó a esconderse, no volvió a evitar a las personas, corrió hacia la ciudad que antes temía, y comenzó a decir a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No habló con palabras ensayadas, no dio discursos, solo compartió su experiencia. Y su testimonio fue poderoso precisamente porque era sencillo. No dijo: creed en él. Dijo: vengan y vean. Aquella invitación despertó curiosidad, despertó esperanza. Mientras tanto, los discípulos rogaban al maestro diciendo: Rabí, come. Pero él respondió: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Ellos no comprendieron. Pensaron que alguien le había traído alimento. Entonces Jesús explicó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor veía algo que ellos aún no podían ver. No solo una conversación, no solo una mujer, sino un corazón despertado y una ciudad preparada. Y entonces les dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega. Jesús hablaba de una cosecha espiritual. Los samaritanos comenzaban a salir de la ciudad. Hombres, mujeres, familias enteras. Gente que había escuchado el testimonio de una mujer transformada. El reino de Dios estaba tocando un lugar despreciado. Y Jesús mostraba a sus discípulos que el Padre no busca adoradores perfectos, sino corazones rendidos. Que su obra no se limita a un pueblo, ni a una frontera. El Salvador había venido para todos los que tuvieran sed. Y la luz que había comenzado junto al pozo ya no podía ocultarse. Los hombres de la ciudad comenzaron a salir, uno tras otro. No fueron llamados por señales visibles, no vieron milagros, no escucharon un discurso elaborado. Fueron movidos por una invitación sencilla, el testimonio de una mujer que ellos conocían bien. Ella no habló como experta, no ocultó su pasado, no fingió perfección. Dijo solamente, me dijo todo lo que he hecho. Y esas palabras tuvieron peso, porque quienes la escuchaban sabían quién había sido, conocían su historia, conocían su vergüenza, conocían su soledad, y por eso su testimonio fue creíble. No hablaba desde la apariencia, sino desde una vida tocada. La Escritura declara, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Jesús los recibió, no los examinó, no les pidió pruebas, no les exigió cambiar primero. Les habló, y mientras escuchaban su palabra, algo comenzó a ocurrir en sus corazones. Muchos creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía, me dijo todo lo que he hecho. Aquella que antes evitaba a la gente, ahora era instrumento del Dios viviente, no porque tuviera preparación, sino porque había sido transformada. Y cuando los samaritanos llegaron hasta Jesús, le rogaron que se quedara con ellos. Este detalle es importante, porque los judíos solían evitar pasar la noche en territorio samaritano. Pero Jesús no rechazó su petición. La Escritura dice, y se quedó allí 2 días, 2 días en una tierra despreciada, 2 días enseñando, 2 días hablando del reino. El Salvador no hizo distinción. Durante ese tiempo, muchos más creyeron, pero ya no solo por el testimonio de ella, sino por haber escuchado al Señor por sí mismos. Y dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Estas palabras mostraban algo profundo. La fe no puede vivir solo del testimonio ajeno. Cada corazón necesita oír a Cristo personalmente. Ella había sido el puente. Jesús era el fundamento. La mujer ya no era vista como la rechazada. Ahora era parte de una obra de Dios. Su vergüenza se transformó en dignidad, su soledad en comunión, y el lugar que antes la había señalado, ahora reconocía la gracia que había obrado en su vida. Todo comenzó con una conversación sencilla, con una petición humilde, con un corazón dispuesto a escuchar. Así obra el Dios viviente. Toma a quien el mundo desprecia y lo convierte en testigo, no para exaltar al hombre, sino para glorificar al Salvador. Jesús permaneció entre ellos 2 días, no por obligación, no por conveniencia, sino por amor. El Mesías no había ido a Samaria por casualidad, había ido porque el Padre amaba también a ese pueblo. Durante esos días, la palabra del Señor corrió entre los hogares. Las personas escuchaban, preguntaban, reflexionaban, y por primera vez muchos comprendían que Dios no los había olvidado, que el Altísimo no hacía distinción de pueblos, que su gracia no tenía fronteras, y lo declararon con convicción. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, no limitado por fronteras, no encerrado en un templo, no reservado para unos pocos, sino ofrecido a toda la humanidad. Ese fue el testimonio que quedó sembrado en Samaria, una verdad que cruzaría generaciones, y todo comenzó con una mujer cansada que llegó al pozo al mediodía, una mujer marcada por el rechazo, pero encontrada por la gracia. Jesús no borró su pasado, lo redimió. No la definió por lo que había sido, sino por lo que Dios podía hacer en ella. Porque Jesús es el agua viva, la fuente que llena el vacío que nada ni nadie puede llenar. El mundo ofrece cosas que alivian por un momento, promesas que parecen refrescar el alma, pero que pronto vuelven a dejar sed. Solo Jesús transforma el corazón para siempre.
Y así ocurre con todo aquel que se encuentra verdaderamente con Cristo. La sed del alma es saciada. La vergüenza pierde su poder. El corazón vuelve a respirar. Porque el agua viva no se agota. No depende de circunstancias. No se seca con el tiempo. Brota para vida eterna. Hoy, esta historia sigue hablando. Tal vez tú también has caminado con sed. Tal vez has buscado descanso en lugares que no pudieron sostenerte. Pero el mismo Jesús que se sentó junto al pozo sigue acercándose al corazón humano, no para condenar, no para humillar, sino para ofrecer vida. Tómate un momento para reflexionar. Permite que el Señor examine tu interior con verdad y con amor. Y si esta historia tocó tu corazón, te invitamos con respeto a dejar un comentario, a compartir lo que Dios habló a tu vida y a suscribirte al canal, para seguir caminando juntos por las verdades eternas de la palabra. Porque el Salvador del mundo sigue llamando, y el que tiene sed, venga.